Vamos a iniciar. Y bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para poder iniciar. Si hay alguien que, tal vez nuestra hermana Raquel nos pueda apoyar con una oración, por favor. Si está por ahí, Raquel. Y si no está Raquel, ahí, súper. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, una nueva mañana más, Señor. Gracias porque infinita es tu misericordia, Señor, y tu gracia con todos nosotros, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Señor, y por los que van a escuchar en diferido luego, Señor. Sea Y gracias, Señor, por lo que tú vas a hablar en esta mañana. Gracias también por nuestra hermana Raquel, Señor. Quizás la conexión está un poco dañada, pero te damos muchas gracias, Señor, porque todos nos unimos aquí en lo mismo sentir para buscar gracias tu por todo lo dirección. que has hecho. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, por favor, seas tú dirigiendo, Señor, con tu espíritu, la palabra que se va a compartir, Señor. Seas tú hablando a través de la hermana, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor, mostrándonos lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que hacer para llevar a obra, Señor, cada palabra tuya, Señor. Llevar a obra tus mandamientos, tus estatutos, Señor, todo lo que está en tu corazón. Seas tú dando un nuevo espíritu, un nuevo corazón, Señor, que ande en tus palabras. Te pido por la vida de cada uno, Señor. Solo tú sabes, Señor, por cada cosa que estamos pasando, seas tú supliendo las necesidades, Señor, de cada corazón y en la vida de cada hermano y en su familia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, hermana. Muy amable. Amén. En esta oportunidad quisiera que podamos compartir juntos sobre Marcos 6:30. Marcos 6:30. De nuevo, seguramente es un pasaje que ya lo hemos escuchado, o que tal vez en la escuelita dominical nos los han compartido muchas veces los que han ido a la escuelita dominical, o los papás se los han enseñado a los niños, pero este estos últimos días, la verdad es que este pasaje para mí ha sido de mucha bendición, de mucha luz, y por eso quiero compartirlo con ustedes. Y es la alimentación de los 5.000. Aquí en Marcos 6:30. Bien, ya, vamos a leer acá, dice. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan para por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y di vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los peces. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y lo que sobró de los peces y los que comieron eran 5.000 hombres. Amén. Es palabra de Dios y es una palabra preciosa y bendita. Me in- Es muy interesante que
al comenzar, si ustedes se dan cuenta, dice que los discípulos venían muy felices de todo lo que habían hecho, lo que habían experimentado, o tal vez algunos angustiados, pero conmocionados por todo lo que habían visto, por lo que Dios había hecho a través de ellos, por lo que ellos habían sido testigos de muchas cosas. Pero Él les dijo, vengan primero a un lugar aparte y descansen. Y bueno, el anterior devocional tuvimos la oportunidad de hablar un poquito sobre el descanso y vimos que es un tema que sí necesitábamos hablarlo, ¿verdad? Y esto primero es un foco importante. Jesús mismo les dijo, vengan ustedes, a los discípulos, a los apóstoles en este pasaje, a un lugar desierto y descansado un poco, porque eran muchos los que iban y venían. La vida en el ministerio, y quiero hablarles un poco sobre eso. Creo que todos los que estamos aquí estamos sirviendo a Dios y si no, al menos anhelamos servirle, poder vivir una vida en servicio a Dios. Y la vida en el ministerio no, no tiene horarios, horarios que nosotros podamos poner. La vida del reino, la vida al servicio de Dios es en el momento que se necesita estar, hay que estar, pero no es como que Dios nos explote, ¿saben? Muchas veces he escuchado ese concepto de que no, uno nunca descansa y cosas así, pero algo que yo he podido experimentar en mi corta edad todavía es que el Señor sabe cuándo necesitamos descansar. Nosotros creemos que sabemos, pero el Señor sabe cuándo estamos ya a punto de estallar y el Señor provee un tiempo de descanso. Y esto también es parte de su cuidado, porque cuando nosotros trabajamos para alguien más, dependemos de que esta persona nos dé pues las vacaciones, ¿no? Normalmente ese es el orden, ¿verdad? De que tengo vacaciones y cuando la persona a cargo aprueba esto, entonces, bueno, yo me tomo unas vacaciones porque creo que ya las necesito y luego retorno. Pero en el Señor, el que decide este tiempo de descanso es Él. Y el Señor sabe cuándo tu alma está cansada, el Señor sabe cuándo eh, están, buen día, hermanos. Están con el micrófono encendido. Vamos a poner, ya, eso. Entonces el Señor sabe cuando nosotros estamos agotados. Y aquí hay algo diferente. No es que el Señor nos provee siempre nuestra forma de descanso. El Señor puede hacerte descansar, mira, aquí a un lugar desierto. Alguien puede decir, pero no cómo los va a llevar a un lugar desierto a descansar. Normalmente nos imaginamos un hotel 5 estrellas para descansar, pero el Señor los lleva a un lugar donde van a poder estar solo ellos y Jesús y van a poder escuchar a Jesús, un lugar desierto donde no tengan otra cosa que enfocarse en Dios, en sus propósitos y descansar, ¿saben? Descansar. Entonces, Jesús sabe proveernos esos tiempos de descanso y eso quiero compartirles como punto uno. Cuando nosotros estamos cansados, no nos agobiemos por nosotros buscar una estrategia y descanso. Y sí hay que ser intencionales en descansar físicamente, a eso no me estoy yendo en contra. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, pero me refiero a esos tiempos en los que ya estamos a punto de reventar y pensamos que está en nuestras fuerzas. Perdón, vamos a mil disculpas. Estaba Summer ahí haciendo su escena. Eh, pero entonces el Señor sabe proveernos descanso y quiero animar a esto. No sé quién exactamente necesita escucharlo hoy, pero yo lo necesito muchas veces y mi papá nos ha enseñado esto. El Señor te provee el descanso y el Señor es nuestro descanso. Entonces el Señor es fiel para darnos ese tiempo. Y aquí dice que eran muchos los que iban y venían de manera que no tenían tiempo ni para comer. Y a veces es así. A veces es así, pero no significa que el Señor deja que nos descuidemos y la gente muchas veces no entiende esta parte del ministerio, sobre todo la gente externa. Nos ven y dicen, no, que cómo no, que no se cuidan o que están poniendo control a otras cosas y que deberían ser más prudentes. Y yo no digo que el cristiano deba descuidar su salud, sino que a veces hay tiempo para todo y el Señor provee ese tiempo para todo. Eso es lo que quiero señalar aquí.
Eclesiastés dice, hay un tiempo para todo y cuando vivimos en el servicio de Dios, el Señor se encarga de proveernos un tiempo para todo. Y miren, dice, se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir, les reconocieron, llegaron hasta ellos y se juntaron a él. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Y con esto vamos a, o sea, Jesús es una prédica en sí, él con su vida es una prédica clarita. Dice que Jesús cansado, sin haber comido, después de haber predicado tantas veces, todo el día, con sus discípulos que él trataba de irse a descansar un momento, dice que vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y esta palabra compasión viene desde que viene de un origen como que dentro de nosotros las entrañas se mueven y hay algo que sucede dentro que es como que tenemos que actuar. Esa es la compasión de Jesús, no es la pena, no es que Jesús sentía pena de la gente, sentía compasión, por eso actuaba, había acción en lo que él sentía, cuando él se compadecía. Entonces Jesús siente compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles cosas. Y esto es algo precioso, o sea, Jesús tuvo compasión de la gente y cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos seguían, imagínense, una jornada tan agotadora. Se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora es avanzada, Señor, ya es tarde, todos necesitamos descansar, dormir, despedirlos, no pasa nada, que vayan ellos a buscar qué comer. Y aquí hay algo muy interesante porque a veces pensamos que la reunión en el culto se acaba cuando el pastor dice amén y da la bendición final. Pero no, hermano, la misión continúa. La prédica del domingo es parte de nuestras costumbres como cristianos, de nuestras disciplinas espirituales, pero no se acaba ahí. Nosotros necesitamos seguir discipulando, seguir tratando los corazones, seguir pastoreando los corazones. Y aquí los discípulos aprendieron esta lección que Jesús les estaba enseñando en este momento. Jesús terminó la enseñanza. Bueno, ahora que ya yo les di este pan espiritual, pero también hay una necesidad física. Denle a ustedes de comer. Y en la Biblia dice que no podemos despedir a nuestro hermano viéndolo pasar necesidad y decirle que te vaya bien, Dios te bendiga. Muchas veces hemos hecho eso, como, bueno, hasta luego, que Dios le bendiga, sabiendo todas las necesidades que esa persona trae consigo. Y aquí la palabra nos llama también a meditar en esto, en que hay necesidades físicas que nuestros hermanos necesitan cubrir y nosotros podemos ser de bendición para ellos, ¿sabe? Y a veces son cosas sencillas, a veces, no sé, el llevar al hermano y ese día, si usted tiene la oportunidad de estar con el hermano ese día, tal vez invitarle a comer ese día o tal vez una necesidad de que sea escuchado, tal vez usted necesita escucharlo, o tal vez ese hermano ese momento necesita que oren por él, por ella, ore por esa persona. Hay necesidades también de las personas individualmente que el pastor a veces no va a alcanzar por mucho que quiera cubrir. Y para eso está la familia de la fe. Entonces hay mucha gente que luego tiende a quejarse de que el pastor no estuvo, que el pastor no oró, que el pastor no lo escuchó, que el pastor no habló, pero y sí el pastor está ahí puesto por Dios. Y créanme que yo he visto en primera fila que los pastores siempre dan la milla extra por tratar de cubrir todas esas áreas, pero a veces no se puede. Entonces la familia de la fe, aquí los discípulos estaban queriendo poner toda la carga sobre Jesús. Bueno, ya Jesús predicaste, nos vamos tranquilos, terminó todo, pero no es así, el trabajo continúa. Hay corazones, hay vidas ahí, y en este pasaje habían estómagos que estaban crujiendo de hambre, y Jesús les dice, ustedes les van a dar de comer. Y también aquí pone en evidencia la fe de ellos y lo que ellos habían aprendido. Entonces ellos dicen, Señor, ¿cómo? Y en otros pasajes de la misma historia dicen, Señor, o sea, ni todo el salario alcanzaría para alimentar a toda esta gente. Y, y ahí encuentran a un joven, ¿verdad? Un jovencito y el niño dice, yo aquí tengo algo, tengo 5 panes y 2 pececitos. Y este es otro punto al que quiero llegar. Si usted es un cristiano o una cristiana responsable, eh, es muy probable que usted esté al día con todo lo que está aconteciendo en el mundo. Es muy probable que usted esté orando y que usted tenga dolor por lo que está sucediendo. Es muy probable que usted
haya días que se sienta tan frustrado frente a tanta necesidad que hay a- alrededor y diga es que yo no puedo hacer nada. Si es que usted ha tratado de conectarse al corazón de Dios, es muy probable que se haya sentido así. No sé si es así, yo creo que sí, la mayoría se ha sentido, ¿verdad? Como que hay tanta necesidad afuera y yo qué puedo hacer. Parece que yo no voy a hacer ninguna diferencia. Y este versículo a mí me alienta mucho porque eran 5.000 personas, 5.000 hombres, dice, además de mujeres y niños, menciona otro pasaje. O sea que eran, imagínense esa cantidad de personas. Y este niño se acerca con 5 panes y 2 peces. Pareciera hasta una broma, pareciera un chiste. Que le diga, ay, miren, Jesús, aquí tengo 5 pancitos, tal vez si lo partimos entre todos, podemos dar de una migajita. Yo no sé qué pensaba este niño, este joven, qué tenía, pero lo que sí sé que es que él estaba dispuesto a ver un milagro, él estaba dispuesto a dar todo lo que tenía. Él estaba dispuesto a ver eso. Y entonces los discípulos traen a este joven y seguía esa cantidad de gente. Y quiero decirle, hermano, hermana, que lo que Dios ha puesto en sus manos, esos talentos que Dios ha puesto en sus manos, esos dones, esas capacidades que Dios ha puesto en sus manos, tal vez usted las ve insignificantes ante tanta necesidad que puede haber en el mundo. Tal vez usted dice, pero es que yo solo puedo orar desde aquí. Hermano, no sabe lo poderoso que es orar desde donde usted esté. Tal vez el Señor le ha dado el ministerio de la intercesión. Tal vez el Señor le ha dado, como le decía hace un momento, la capacidad de escuchar sin recriminar, sin criticar, solo escuchar con atención, con amor, con compasión. Pues entonces escuche a las personas que vienen cargadas, cargados, y usted va a hacer una diferencia. Y a veces queremos cambiar el mundo, pero Dios nos pone personas a diario que podemos influenciar el mundo de esa persona. Y esa es una oportunidad preciosa porque Dios mismo dejó, dice, a las 99 y fue tras una. Entonces, ese es el corazón de Jesús. Pero nosotros tenemos que entender que cuando ponemos nuestros recursos ministeriales, de dones, capacidades, habilidades, todos nuestros recursos en las manos correctas, va a suceder algo glorioso. Y este joven supo dónde poner estos recursos. Tenía poco, pero lo puso en las manos correctas. Se lo entregó al Señor y sucedió un milagro. Y esto para mí es de mucho aliento, es mucha bendición, porque en la historia de María cuando ella derrama el perfume a los pies de Jesús, dice que ella hizo lo que pudo. El versículo menciona así, ella hizo lo que pudo. Ahora yo le hago una pregunta a usted, ¿usted está haciendo lo que usted puede este tiempo? ¿Está dando lo que usted puede de corazón en sus dones, en sus habilidades? ¿Está dando su tiempo? ¿Está haciendo lo que puede? O tal vez estamos todavía esperando que algo suceda, o solamente llorando, o solamente lamentándonos por lo que está sucediendo, pero no estamos haciendo nada. Y Dios nos llama a la acción y nada nos limita. Estar en una casa ahorita de rehabilitación no tiene por qué limitarnos, hermanos. Más bien tiene que ser un trampolín a lo que el Señor va a hacer a través de nosotros. Y esto es importante. Entonces, a veces, o cuando estamos en el instituto, a mí me pasaba a veces que cuando yo estaba en el instituto bíblico, yo decía, bueno, voy a servirle a Dios, voy a hacer muchas cosas cuando salga de aquí, pero es que no es así. Donde uno está, tiene que hacer lo que Dios pone en tus manos para hacer. No toca esperar la segunda etapa. Ahora, ¿qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos? Y hace un tiempo meditaba también en este pasaje, eh, cuando Moisés estaba frente al Señor y Dios le dice, ¿qué tienes en las manos? Y Moisés le dice, bueno, tengo esta vara, es todo lo que tengo. Y Dios hace un milagro con esa vara. Y esa vara fue una señal para que mucha gente pueda creer que Moisés era enviado por Dios. Entonces, ¿qué puso Dios ahora en tus manos? Dios puede hacer mucho a través de eso, pero nos toca identificar qué puso Dios en nuestras manos, qué me ha dado Dios a mí, porque a veces estamos todo el día viendo lo que Dios les ha dado a otras personas, que Dios les dio este ministerio, que Dios les dio esta capacidad, que Dios les dio estos recursos económicos, que Dios les dio esta casa, que Dios les dio el lugar para, no se viven en otra ciudad, que tienen más posibilidades. Y qué bendición, pero ¿qué te dio el Señor a ti? Y con eso el Señor quiere hacer grandes cosas. Y eso también toca reconocer nuestra identidad en el Señor, en saber que Dios sí nos ha dado algo y nos ha dado mucho a la edad que tengamos.
en la situación que estemos, ¿qué ha puesto Dios en tus manos ahora? Y este joven se acerca con lo que tiene y los discípulos dicen, bueno, aquí hay 5 panes, 2 peces. Y, y Jesús, ¿qué hace? Recibe eso, bueno, los hace recostar en grupos primero, y entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantándolos al cielo los bendijo. Ahora yo le hago una pregunta. eh, a pesar de que este joven trajo los 5 panes y los 2 peces, ¿quién hizo el milagro? ¿Será que fue el joven? ¿Será que fueron los discípulos? No, el milagro lo hizo Jesús. Él es el que va a hacer el milagro a través de nosotros y a través de lo que tengamos. Y siempre me gusta recalcar algo, cuando Dios hace algo a través de nuestra vida, siempre va a ser para bendecir a más personas, no solo a nosotros. Y este pasaje ha retumbado mi corazón porque siento que este tiempo es el tiempo de la iglesia, para ser el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y el cuerpo tiene las manos que tienen que alcanzar al hermano. Ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene que estar atento a, a las demás partes del cuerpo, a las necesidades, a poder cubrir al hermano. Y la iglesia tiene que ser iglesia este tiempo, tiene que afirmarse. Y mucho tiempo la iglesia estuvo acostumbrada a estar dividida y como que yo soy cristiano y yo soy mi iglesia, pero el Señor hoy día quiere, yo creo que en este tiempo quiere restaurar una unidad porque siempre repito, el Señor viene por una iglesia, no por varias iglesias o varias iglesitas y la iglesia deshecha, no, el Señor viene por una novia pura, blanca, resplandeciente. Y aquí los discípulos entendieron eso, que dando gracias también experimentamos milagros. Y esto es algo real, hermano, es algo real. Jesús les enseñó esto, levantando los bendijo y partió los panes. Bendecir, partir los panes, repartió los 2 peces, dice, y los 5 panes entre todos. Mi papá siempre dice algo, ¿no? Si alcanza para 8, alcanza para 20. Y eso lo aplicábamos siempre en la casa, siempre, porque era el mediodía y mi papá siempre llegaba con más personas al almuerzo que nosotros no teníamos ni idea, así que esa comida tenía que ser multiplicada. Y experimentamos ese milagro desde muy chiquititas porque el Señor multiplicaba, hermano, y es real, porque el Señor obra y se mueve a través de eso, de que nosotros tengamos ese paso de poder hacer partícipes a otros hermanos, a otras personas de lo que Dios nos ha encomendado, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es para bendición, es para señal. Y dice acá que todos se saciaron. Entonces, yo quiero decirle algo. Tal vez mucho tiempo hemos disfrutado de los milagros del Señor. Estos discípulos venían de escuchar a Jesús mismo predicar, se imaginan como, wow, ya no hay algo máximo. Y como Pedro, en esa ocasión que aparecieron Moisés y Elías, ¿verdad? Ese evento tan glorioso, estábamos como Pedro, como, wow, ya no puede pasar algo máximo que esto. Pero Jesús le dice, bueno, ya vieron, pero ahora tienen ustedes que aplicar. Entonces los discípulos estaban como, ya Jesús, te escuchamos predicar 10 de 10, gracias, precioso todo. Y ahora ya toca que comamos, ya toca que nos encarguemos de nosotros, ya toca el, el amor propio, ¿verdad? Ya nos toca a nosotros. Y Jesús les dice, ¿y la gente que está aquí? Denle ustedes de comer. El tema que estamos hablando ahorita es la alimentación de los 5.000 en Marcos 6:30. Buenos días, hermano José, Dios le bendiga. Y entonces, esto es algo importante que el Señor está llamando a su iglesia en este tiempo. Y Dios les dice eso a los discípulos, no, Jesús, denle ustedes de comer. Ahora ya ustedes aprendieron, ahora apliquen acá. Y aquí es donde los discípulos empiezan a ejercer la compasión. Y se imaginan el gozo que sintieron ellos cuando empezaron a ver que esto se multiplicaba y se multiplicaba y empezaron a ver que multitudes se alimentaban, se saciaban, hermano. No hay muy pocas cosas tan preciosas como ver que un alma afligida encuentra descanso en Cristo. Si usted ha sido testigo en un momento de ese evento, es algo precioso. No sé si se puede describir con palabras. El ver a alguien y que venía tan agobiado, tan cansado, tan quebrantado y conoció a Jesús y usted ve hasta un cambio en su semblante, ve que tiene paz,
Los discípulos experimentaron esto, los discípulos experimentaron que vieron gente tan hambrienta, tan cansada, sedienta, agobiada, y ahora los vieron saciados, dice aquí. Qué hermosa palabra, los vieron saciados. Y encima sobraron cestas llenas, y esas cestas sirvió para alimentar pues a más personas también. Y si ustedes se dan cuenta, después de este pasaje, habla de cuando Jesús anda sobre el mar. Y esto es algo precioso, porque imagínense, pareciera que ahí se acabó todo, pero nada, Jesús seguía haciendo milagros, Jesús seguía mostrándole a sus discípulos, porque también luego Pedro camina sobre el agua. Entonces, luego de este pasaje de la alimentación de los 5.000, Jesús se vuelve a revelar de una forma nueva a sus discípulos. Y eso también es algo que hemos estado meditando mucho acá y el Señor ha estado poniendo, que tal vez conocemos a Dios de alguna forma, pero Dios quiere que lo conozcamos de formas nuevas en cada etapa de nuestras vidas. Aquí los discípulos lo experimentaron como proveedor. El Señor proveyó aquí la alimentación para toda esta gente, pero también ahora miren, camina sobre el mar y tenían que conocer a Jesús de una manera nueva. No nos estanquemos en el poco conocimiento que tenemos de Jesús. Ayer estuvimos compartiendo eso con nuestros hermanos acá en Cobija. No nos estanquemos con lo que sabemos de Dios, porque el Señor no se acaba, hay mucho por conocer de Él, hay mucho por descubrir y no es para inventarnos, es porque está en su palabra. Entonces, cuando nosotros vamos a su palabra, conocemos nuevas cosas del Señor y eso nos acerca más a su corazón. Y por eso este pasaje para mí es de tanta importancia en este tiempo. Hemos visto el tema del descanso, hemos visto que lo que tengamos tenemos que ponerlo en las manos de Dios. Hemos visto que el discipulado no se termina cuando el pastor da la bendición final el domingo. Hemos visto que los hermanos tienen necesidades también. El hermano, la hermana tienen necesidades, tienen que comer, tienen que vestirse. Y hemos visto que el Señor hace milagros cuando ponemos lo que tenemos en las manos correctas. Hemos visto que la gente puede ser saciada por Dios a través de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y gloria a Dios por eso. Y hemos visto que podemos experimentar a Dios de formas nuevas cada día. Entonces, yo creo que todos tenemos algo que el Señor nos ha dado. Y vuelvo a la pregunta hace un momento, qué puso Dios en tus manos? Y si no somos capaces de responder esta pregunta, lo más probable es que pase el día, pase la semana y no vamos a darle nada al Señor porque no sabemos qué ha puesto Dios en nuestras manos. Porque, ¿por qué digo darle al Señor? En la Biblia, cuando leemos que Jesús dice, yo estuve desnudo y no me cubriste, estuve preso, no me visitaste, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Pero Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y no te cubrimos? ¿Cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos sediento? Y tal vez usted se pregunte eso ahorita. No es que yo le estoy sirviendo a Dios, pero Dios no tiene necesidad de que yo haga nada. Y Jesús les dice, por cuanto no lo hicieron con estos pequeñitos, con los hermanos, entonces a mí tampoco me lo hicieron. Porque el Señor permite eso, que nosotros vamos a ejercer la compasión con las personas, con nuestros hermanos, y estamos sirviéndole a Dios a través de eso. Siempre hay algo por hacer, siempre hay a quien servir y hay milagros, milagros que experimentar. Entonces yo les animo esta semana a eso, a que podamos pedirle al Señor. Si tal vez usted dice que yo no sé qué me ha dado el Señor, yo no, hay algunas personas que he escuchado que dicen que yo no tengo dones y eso viene de unas inseguridades de raíz, mucho tiempo en la familia, muchas veces en la familia nos han repetido que no somos buenos, que no tenemos habilidades, que, que vamos a fracasar. Y a veces cumplimos edades avanzadas y aún seguimos pensando eso. Y seguimos creyendo que vamos a fracasar, que no somos capaces de nada, que no tenemos nada bueno para dar, que hay otra gente que tiene talentos, pero a mí no me tocaron. Y esa es una mentira del enemigo, porque en la Biblia dice que el Señor dio talentos a todos, pero ahora depende qué haces con tu talento. Porque algunos, los discípulos aquí podían encontrar, si ustedes se dan cuenta, cuando este joven aparece con los 5 panes y 2 peces, los discípulos todavía no habían comido. ¿Qué podían hacer ellos? Jesús, aparecieron aquí nuestro recreo, aquí está nuestro refrigerio.
vamos todos los discípulos y estos 5 panes por lo menos los partimos por la mitad y ya comimos. Wow, esto es provisión del Señor. Y sonaría bien igual. Es como, wow, el Señor proveyó para los discípulos. Sí, pero hay más de 5.000 personas que tampoco habían comido. Y esto también habla del alimento espiritual. Muchas veces nosotros recibimos este alimento en las prédicas, en los cultos, en los devocionales. Y qué bien, ay Señor, justo necesitaba esa palabra, gracias Señor. Justo tenía esta pregunta, gracias Señor, respondiste esto. ¿Y qué más? Y nos indigestamos con toda esa comida espiritual, pero no estamos dándonos cuenta de que hay mucha gente ahí que está muriendo de hambre, que está esperando comer, que está esperando ser saciada, que se siente vacía, que está, dice, Jesús los veía como ovejas sin pastor. Y ese cuadro para mí es un poco triste. Y Jesús vio esto y dijo, estas personas están como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Y a veces nosotros estamos enfocando no solo en que nosotros estemos bien pastoreados, en que nosotros tengamos buen alimento, y es verdad, debemos preocuparnos por eso. Es necesario, es principal que nos preocupemos por nosotros, poder tener un buen alimento espiritual, aprender una sana doctrina. Es necesario, es nuestra responsabilidad, pero no se acaba ahí. No se acaba ahí. Los discípulos podían comer ellos todo eso y bueno, la gente igual de alguna forma ellos se van a ir y bueno, algunos quizás se van a desmayar en el camino, pero al final van a comer, van a encontrar qué hacer y a veces somos parecidos en que bueno, las personas al final van a escuchar, van a aprender, mientras nosotros tenemos tanto alimento para compartirles y no lo hacemos. Entonces esto también el Señor habla a nuestros corazones en que nosotros debemos compartir lo que el Señor nos ha dado, la palabra que el Señor nos está dando. Si hoy Dios nos está permitiendo aprender este tema, compartámoslo con más personas, conversémoslo con más personas. Y aquí Jesús les enseñó esta lección, o sea, ustedes les van a dar de comer con esto que ustedes han encontrado, ustedes les van a dar de comer. Y no es que ellos se quedaron sin comida, o sea, imagínense, ellos vieron multiplicado todo esto. Entonces el Señor siempre nos va a sorprender, siempre va a sobrepasar nuestras expectativas. Ese es Dios, cuando nosotros estamos dispuestos a ver su mano, estamos dispuestos a ver sus milagros, pero no se quede solamente usted para usted lo que el Señor esté hablando a su vida. Siempre hay gente que necesita escucharlo, siempre. Y tal vez usted, si no está atento, no lo va a ver. O sea, y esta es otra cosa. Yo creo que este tiempo necesitamos nosotros estar apercibidos del tiempo en el que nos encontramos. La Biblia dice esto, o sea, los entendidos en los tiempos. El entendido en el tiempo es el que sabe en qué tiempo se encuentra y tiene que actuar acorde a la temporada en la que estamos como iglesia. En qué tiempo nos encontramos. Poder discernir cuál tiene que ser nuestra oración en este tiempo, cuál tiene que ser nuestro actuar en este tiempo, cómo tenemos que compartir la palabra en este tiempo. Incluso si ustedes se dan cuenta, los discípulos, también aquí había una disposición de corazón al haber encontrado a este jovencito. Ellos dijeron, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Ellos sí tuvieron esta disposición de corazón, fueron a buscar y aquí viene el milagro. Entonces tiene que haber una disposición de corazón en nosotros para poder ver un milagro que sea de bendición para nuestra comunidad, para ser de bendición para nuestra familia. Y los discípulos experimentaron esto. Y el Señor puede hacer grandes cosas. Nosotros necesitamos estar apercibidos este tiempo. Dice aquí, comieron todos y se saciaron. Y el Señor puede hacer este milagro. ¿Se imagina ver a su familia eh, que se encuentre con Cristo? ¿Se imagina ver a sus vecinos que encuentren a Cristo, que sean saciados por el amor de Dios? Es algo que el Señor quiere que nosotros veamos. Pero, y bueno, la soberanía de Dios es algo con lo que nadie puede cuestionar la soberanía de Dios, pero este es un tema muy importante y por eso quería compartirlo con ustedes, que podamos poner manos a la obra, que podamos orar y preguntarle al Señor qué ha puesto el Señor hoy en nuestras manos y que podamos empezarlo a aplicar, a bendecir a más personas, a experimentar estos milagros. No sé si usted está en la etapa de que necesita el descanso. Bueno, quiero decirle que el Señor se lo va a proveer, como dice aquí al inicio del versículo. El Señor les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad.
un poco. Si usted necesita descanso, créame que el Señor se va a encargar de ese descanso. Pero la vida en el servicio, humanamente, a veces parece como que no sé, como que va en contra de los derechos humanos, pero es todo lo contrario, le digo, es todo lo contrario. O sea, el Señor te da descanso a tu alma, no solamente al cuerpo, el Señor te da descanso al alma, y no es un trabajo gravoso, no lo es, más bien es un trabajo que causa deleite, que llena de gozo nuestro corazón. Y eso tal vez algunas personas de afuera que no conocen a Cristo no lo van a entender en por qué nosotros queremos ir a la iglesia, que por qué queremos servir aquí, que por qué queremos ayudar allá. Pero eso no es por nosotros, es por el Espíritu que Dios pone en nosotros, el querer como el hacer, por su santa y buena voluntad. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. No sé si alguien tiene algo que complementar, que sugerir, que puede hacerlo, por favor. Conectar. Hola, buen día, ¿cómo están? Hermano José, Dios le bendiga. Buen día. Bendiciones. Es que llegué tarde, por eso que pregunté qué tema, y disculpen, Sí, perdona. no se preocupe, hermano. Qué Eh, bueno que logró entrar. bueno, es verdad, o sea, y la verdad es como dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y nosotros tenemos que caminar más bien es por fe y no por vista, porque si cada uno ha pasado por lo menos de que se le ha acabado algo tan sencillo, o y el Señor le multiplica para que uno invente hacer otras cosas. O sea, son cosas que a veces el Señor hace que uno no lo ve en el momento, pero ve que te está rindiendo la comida y no tenías el momento del chen para poder comprar. Entonces vemos eso y es una cosa que es el Señor que lo hace. Y cuanto más cuando uno le pide a Él, cuando uno deposita toda esa fe, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida y yo te creo a ti. Y entonces son las cosas de que uno tiene que, en ese momento, nuestra fe tiene que ser probada. Porque a mí me ha pasado con un tanque de gas de 25 libras que me ha rendido increíble. Increíble me ha rendido y yo sé que todo eso es el Señor. Y entonces digo, por eso hay cositas que a veces uno dice que no, pero que el Señor ha hecho, que uno no se acuerda del momento porque a veces uno quiere algo grande pero en cosas tan pequeñas que el Señor multiplica la comida en la casa. Y más de eso que le da a uno para brindarle a otro. Y eso es lo bonito. Cuando uno deposita toda la fe, así como Abraham, porque Abraham era un hombre de fe, por eso decía el, 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 el patriarca Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Y Abraham no tiene lo que teníamos nosotros, porque nosotros hoy en día tenemos lo que es una Biblia, pero Abraham no tenía nada. Entonces digo, Abraham le creyó. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le creamos a Él. Porque ninguno ha visto al Señor, ninguno lo ha visto, pero sabemos que Él existe y sabemos de que Él vino hace 2000 años y se entregó. Y sabemos que Él va a venir a recogernos. Y esa es la certeza que uno tiene que tener. Y sabemos que aunque los tiempos estén difíciles aquí, que esto y lo otro, sabemos que el Señor no nos va a dejar, no nos va a separar, para eso nos dejó promesa. Y de que Él siempre estará con nosotros. Entonces digo, y ahí donde uno te enamora de Él ahora, pero luego cuando lo vamos a ver, no vamos a, o sea, algo grandioso. Y ahí donde, o sea, siempre te he seguido, Señor, siempre he puesto mi fe en ti, Señor, pero es necesario que yo te la pruebe para ver si realmente tú me amas. Y así nosotros vamos viendo pasajes bíblicos y vemos, o sea, que el Señor lo ha puesto ahí para que veamos nosotros y seamos imitadores de cada uno, porque no es fácil, a veces no es fácil cuando uno está viviendo en medio de problemas y luego dice, no, pero cuando uno ve la salida automáticamente, porque el Señor es así, ese, el pasaje que estabas hablando, la multiplicación, algo grandioso, porque en la mente de ellos estaba
¿Qué vamos a hacer con pocotón de gente? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero ellos no estaban pendientes realmente en el verdadero plato, la comida. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Yo lo hago. Tranquilo, no te estés preocupando de eso. Esas son las cosas que a veces nosotros nos preocupamos y estas cosas ahoga la palabra. Y ya dejamos, empezamos a poner nuestra confianza en lo que tenemos, ni lo que el Señor lo que va a hacer, porque nosotros ya se nos va, o sea, ya no entra el pánico como seres humanos, pues, o sea, ahí es donde uno tiene que ejercer la fe. Eso es lo que quería aportar aquí, hermano. Ah, sí. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Qué buen aporte. Y es verdad, la vida por fe nos lleva a ver esa multiplicación. Gloria a Dios. Muchas gracias. ¿Alguien más tal vez quiere complementar? Adelante, hermana Gretel. Frío, frío allá, ¿no? Sí, hace frío un poco así. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Lo que quiero complementar es que realmente Dios es fiel, fiel, inclusive aunque tú no estés en los caminos del Señor, Él es fiel porque Él es bueno y, y Él siempre está proveyendo, definitiva, y más lo hace para sus hijos. Eso es así. Puede ser como tú bien has experimentado en tu vida, ustedes como familia que oraban, como dice el pastor, en platos vacíos y Dios hacía milagros, pero realmente es así. Yo sé que eso es así porque Dios es más que bueno, como digo que yo. Y uno debe de estar confiado en que aunque no tenga nada, pero Dios siempre va a proveer. Y como dice también el pastor, si nos tenemos que morir, pues nos moramos porque al cielo tenemos que ir. Y gloria a Dios también, pero es un gozo y una alegría saber que nuestro Padre nos ama y que está al pendiente de cada detalle de nuestra vida. Eso es importante, recordar siempre. Quería compartir esto. ¿Ven? Amén. Amén, hermana Gretel. Muchas gracias. Es así, no hay que olvidarnos eso. Porque es verdad, si nosotros tenemos un concepto sano de que Dios es un Dios bueno, un Dios fiel, entonces podemos vivir acorde a esa realidad. Y eso es muy importante. Amén. ¿Alguien más tal vez quiere complementar algo? Yo recuerdo que hay una parte en la Biblia que dice que hay que usar los dones porque el que tiene poco y si no lo usa se perderán esos dones. O sea, es innegable que por muy pequeños que nos sintamos, el Señor nos dio algo. Por muy poco que hagamos al parecer en nuestra vida, como cuidar a un hijo, cuidar el hogar, es muy importante para Dios porque finalmente son almas. Entonces, eso si no lo aprovechamos, si no entendemos que detrás de eso sí hay grandeza, como es honrar a Dios, se pierde, se pierde. O sea, el Señor nos ha puesto algo grande en nuestras manos, hay que verlo y entenderlo. A todos. Amén. Si no lo usa, lo pierde. En inglés creo que hay un refrán para eso, ¿no? If you don't use it, you lose it. Si no lo usas, lo pierdes. Y es cierto, como decía nuestra hermana Patricia. Y hay muchos versículos que hablan sobre eso, ¿no? En Mateo dice que al que tiene se le hará y lo dice, y al que no tiene, y así dice, al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Se O le sea, será que quitado. A no, ese andaba pensando. exacto, se le será quitado. Igual en Proverbios dice que al que fuere, ahí dice así, el que fuera flojo, aún las pocas fuerzas que tienen se le serán reducidas. Y bueno, en los Así es. talentos también dice, ¿no? O sea, es muy bíblico eso y es muy real. Así que muchas gracias, hermana Patricia, por haberlo compartido. Amén. ¿Alguien más tal vez quiere complementar algo? Bueno, es lunes, así que arranquemos con lo que el Señor quiere para nuestras vidas esta semana. Gracias gracias por estar aquí. Siempre es un privilegio poder compartir con todos ustedes. Eh, Como les decía, los que entraron tal vez recién, el pastor hoy día está viajando a la ciudad de La Paz. Va a estar allá unos días, pero él sí se va a conectar hasta donde tenemos entendido, Dios mediante, él va a estar aquí el próximo bueno, no aquí en Cobija, pero en el Zoom, el próximo devocional. Va a ir también a unas campañas allá en La Paz, a unos pueblos para predicar. Les pedimos por favor que nos apoyen con sus oraciones, que Dios toque muchos corazones, que sea mucha bendición. Y bueno, gracias a todos ustedes, a los hermanos de las casas también. De parte de todos nosotros les mandamos saludos, estamos orando por ustedes,
La Paz, Cobija, Villabuch. Y bueno, un saludo también a todos nuestros hermanos que se conectan alrededor del mundo. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración, si les parece bien, para despedirnos. Tal vez aquí donde está nuestra hermana Mónica, si es que está ahí, tal vez nos puede apoyar con una oración, por favor. Claro. Amén, gracias. ¿Me escucha? ¿Sí? Amado Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por habernos permitido este tiempo de devocional. Es gratificante que tú nos hablas a través de muchas veces de varias maneras. Te pido que todo lo que hemos escuchado llegue a nuestro corazón. Que nuestro corazón sea esa tierra buena donde esta semilla crezca y crezca siempre. Te pido la bendición para nuestra hermana Yesenia, para el pastor Luis, para todos los hermanos que estamos aquí presentes, sus casas, sus familias, y para aquellas personas que escucharán esta palabra que sea de edificación. Guíanos, te entregamos nuestras vidas en tus manos, Cristian de Dios. Santísimo nombre de Jesús orado. Amén. Muchas gracias, hermana Mónica. Y gracias a todos, que el Señor les bendiga. Nos vemos cuando Dios permita. Amén. Gracias, Amén, Dios amén, te amén. bendiga. Sí. Igualmente. Bendiciones, bendiciones a Bendiciones, todos. bendiciones a todos. Sí, Shalom, shalom. gracias. Amén, hermana Andrea. Le voy a escribir, tengo que escribirle. Ahorita le escribo. Bien. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Ah, igualmente. Igual, gracias. Bonito día. Gracias. Sí, Dios te Bendiciones. bendiga. Bendiciones, Amén. hermanos.